Michigan. Que el Señor me los bendiga. A nuestros hermanos y a todos mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre del Señor, y siempre les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, vamos a entrar en un consejo de la palabra del Señor, que es muy importante la palabra del Señor para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Si tiene su Biblia a su alcance, gloria sea el nombre del Señor, puede abrir su Biblia y así entrar juntamente conmigo en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos va a hablar en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Vayamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27. Vamos a hablar acerca de una situación de dos hombres que eran ciegos. Entonces de esto vamos a estar hablando en esta preciosa noche. Gloria sea el nombre del Señor. Así que si ya lo tiene, la palabra del Señor es el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 27. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Capítulo 9, versículo 27 hasta el 31. Gloria sea el nombre del Señor. Así que la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Palabra del Señor. Vamos a orar un momento por la palabra del Señor, pidiéndole la guianza de su Santo Espíritu. Amado Jesús que estás en el cielo, Padre Santo, en esta hora, Señor, estoy aquí, Dios mío, una vez más en tu casa, Señor, Dios mío, para poder exponer tu palabra en medio, Señor, de tu pueblo, Señor, a los oyentes, Padre, donde quiera, Padre, que tu palabra, Señor, vaya a llegar, Dios mío. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, Dios mío, Padre, es como la lluvia y la nieve, Señor, viene con un propósito para regar la tierra, para que la tierra produzca frutos, Padre Santo. Y así es tu palabra en nosotros, produzca frutos dignos de arrepentimiento, produzca sanidad, produzca, Padre, bendición en cada uno de nosotros, Padre bendito. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sobre mí en esta noche, Padre, te pido, Señor, que tú hables a través de mis labios. Enciende como un carbón encendido, Señor, en mis labios, para poder exponer tu palabra en medio de tu pueblo, Señor, en esta noche. Dios mío, ayúdame, Señor, Dios mío, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, Dios mío, en esta preciosa hora, Padre. Te pido, Señor, Dios mío, Padre Santo, que tú me reveles tu palabra cada día, cada momento, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tuyo la honra y la gloria, y glorifícate, Señor, en esta preciosa hora. Gracias, bendito Rey. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, es una bendición la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Amén. El centro de nuestro mensaje en esta preciosa noche, quiero que preste atención a la palabra de Dios, que es el versículo 28. Y es la parte donde Jesús expresó palabras a estos dos ciegos, donde dice: ¿crees que puedo hacer esto? Ese es el tema. Jesús, diciendo esa palabra a los dos ciegos, cuando aquellos ciegos
aquellos dos ciegos llegaron a Jesús. Llegaron en el lugar donde Jesús estaba y Jesús les hace esa pregunta. Y es la misma en esta preciosa noche. Este tema es una pregunta para cada uno de nosotros. Y esta pregunta dice: ¿crees que puedo hacer esto? Jesús está haciendo esa pregunta para cada uno de nosotros. Yo no sé qué situación estés atravesando. Yo no sé qué momento estás pasando en esta preciosa noche. Pero si crees esta palabra, que Jesús lo puedo hacer, como estos dos hombres que ellos dijeron, sí, Señor. Si tu respuesta es que Jesús puede hacer un milagro en tu vida, puede levantarte, puede hacer un cambio en tu vida, si tú lo crees, claro que Jesús lo puede hacer. Pero la Biblia dice que será hecho conforme a lo que nosotros creemos o conforme nuestra fe. Entonces hay tres puntos muy importantes que veo aquí en este versículo de la palabra del Señor, que estos dos hombres, estos dos ciegos hicieron. Número uno, clamaron. Ese es lo más importante. Mucha gente quiere ver milagros, quieren ver prodigios y no claman a Dios. Ese es el punto número uno. Punto número dos, pidieron misericordia. Y ese es el punto número dos. El punto número tres es reconocer a Jesús. Y esto es lo que estos ciegos hicieron. Clamaron a Dios, clamaron a Jesús. Y ellos sabían que a través de la fe Jesús podía hacer ese milagro en la vida de ellos. Estos dos hombres eran ciegos, quizás jamás habían visto, pero déjame decirle que estos hombres tenían el conocimiento de la palabra, pero no podían ver. Y hoy en tiempo es lo mismo que está sucediendo. Mucha gente hoy en tiempo han oído hablar de Jesús, han oído hablar de Dios, han oído hablar de las maravillas de Jesús, pero solamente lo han oído, pero no lo han visto. Pero cuando Jesús pasó por ahí, dice la palabra del Señor, estos tres puntos están en el versículo 27, dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces. Eso es lo que significa la palabra de Dios, clamar. Dando voces es gritar. En el Evangelio también, amados hermanos, de Mateo capítulo 20, versículo 29 en adelante, dice que habían dos ciegos también, exclamaron a gran voz, o sea que gritaron. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado, habían entendido que había un hombre aquí en la tierra o en el mundo, bendito sea el nombre del Señor, llamado Jesús, mis amados hermanos, que podía hacer grandes prodigios y milagros, porque había sido profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 13 en adelante, donde él dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados y nuestras iniquidades fueron sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hombres habían entendido que Jesús era el Mesías. Entonces, pero hay tres cosas que ellos hicieron aquí muy importantes. Primeramente, dice la palabra del Señor, dando voces, clamando a Dios. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, donde quiera que estés, si estás pasando en un momento difícil, aprende como estos dos hombres. Estos dos hombres, bendito sea el nombre del Señor, tenían una dificultad. No podían ver, estaban ciegos. Yo no sé qué situación está pasando ahora, porque cuando viene una situación muy difícil en la vida del creyente, en la vida del ser humano, al parecer y como
ya no hay camino que caminar. Al parecer como que ya no podemos más. Pero nosotros nos acordamos de un hombre llamado Jesús, que Él es poderoso para sanar, para libertarnos, para sacarnos de la cautividad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él, por su gran misericordia, extiende su mano y nos levanta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese es el punto número 1, que es clamar a Dios, clamar a Jesús. ¿Sabe que Jesús vino a salvar? ¿Sabe que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es clamar a Jesús. Si estos dos ciegos no hubiesen clamado a Jesús, Jesús hubiese pasado de largo, ellos se hubieran quedado ciegos por siempre. Pero ellos no, ellos exclamaron. Y no solamente esto, mis amados hermanos, dice que el versículo 27 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos. Un sacrificio que estos 2 hombres hicieron. Le siguieron. Imagínense, hermanos, si usted se pone a pensar un poco en la vida de estos 2 ciegos, cómo iban caminando. El sacrificio que ellos hicieron, tal vez se agarraron de la mano los 2, diciendo: mira, sígueme aquí. O uno se caía, el otro lo levantaba, el otro se caía, el otro lo levantaba. Imagínense, hermanos, quizás llegaron lastimados, quizás llegaron, bendito sea el nombre del Señor, con muchos raspones en el cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, pero la fe que lo hicieron y clamando a Jesús, iban detrás de Jesús, aunque cayéndose, aunque los otros hombres los reprendían, aunque los otros hombres los mandaban a callar, pero ellos tenían esa fe, esa certeza, esa seguridad que Jesús podía hacer o cambiar la situación de ellos. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer: esforzarse, buscar a Jesús. ¿Y dónde tenemos que buscar a Jesús? Tenemos que buscar a Jesús en un lugar que se llama templo, que se llama casa de Dios y puerta del cielo. Como dice Jacob, bendito sea el nombre del Señor. Este lugar, dice Jacob, no es como cualquier otro lugar, sino que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Dice la palabra del Señor, porque Jacob vio, mis amados hermanos, que ángeles bajaban, ángeles subían, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí también este lugar se llama casa de Dios, pero uno tiene que hacer un sacrificio de venir a buscar la presencia de Dios. Y al venir en la casa de Dios tenemos que exclamar. Tenemos que exclamar, tenemos que dar voces. No es que Dios sea sordo, no, sino que Dios, mis amados hermanos, está viendo que nosotros cómo vamos a reaccionar en un momento difícil. Bendito sea el nombre del Señor, como en la situación de Jeremías, cuando Jeremías estaba en la cárcel y Jehová Dios le dice: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú clamas a Dios, yo no sé qué situación estás pasando. Quizás un problema con tu familia, con tu pareja, quizás un problema con tu papá, con tu mamá, o quizás una enfermedad. Yo no sé qué situación estás pasando. Pero si tú clamas al Dios Todopoderoso, si tú clamas al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, entonces usted va a ver las maravillas de Dios, como estos 2 ciegos exclamaron al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Jesús, mis amados hermanos, iba pasando ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces estos 2 ciegos clamaron a voz. No es que ellos clamaron en silencio, no, dice la palabra del Señor que ellos clamaron a voz. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo ve en versículos 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, clamando, pidiendo. ¿Y saben qué es lo que ellos pidieron? Es algo muy
Cuando ellos clamaron es que ellos sentían una necesidad de volver o de ver lo que es la luz del sol o la luz del día. Quizás oían que la gente estaba paseando, quizás oían lo que la gente estaba platicando, quizás decían, wow, qué bonito es el día, qué maravilla es este día, pero ellos jamás amados hermanos, jamás habían visto el sol del día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos, cuando oyeron que Jesús venía, y clamaron a Él, bendito sea el nombre del Señor. Quizás a través de esta situación que usted esté pasando, bendito sea el nombre del Señor, quizás para ti todo es oscuro. Quizás para ti no hay camino. Quizás para ti no hay libertad. Quizás para ti has sido tocado por esta enfermedad. Déjame decirte que hay un hombre, bendito sea el nombre del Señor, llamado Jesús, que puede cambiar la situación de todos nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Clamar a Jesús, gritarle al Señor. Dice la palabra del Señor, el salmista dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Saben que nosotros, mis amados hermanos, tenemos un Dios vivo? Tenemos un Dios que no es sordo. Tenemos un Dios cuando nosotros clamamos, bendito sea el nombre del Señor, Él está a nuestro favor. Eso es lo que sucedió con estos dos hombres ciegos. Exclamaron a voces, gritaron. Pero mucha gente hoy en tiempo ya no quiere clamar a Dios. Ya no quieren, bendito sea el nombre del Señor. En vez de clamar a Dios, buscan otra manera. Se van con los brujos, se van con los hechiceros, se van con los demonios, se apartan de Dios por completamente, y la situación de ellos se pone más peor. O quizás el enemigo les da tal vez una oportunidad de cuánto tiempo, bendito sea el nombre del Señor, pero de todas maneras, si se entregan a Satanás, estas almas se han perdido. Pero si alguien me está oyendo, vuélvete al Señor, clámale a Él, pídele misericordia, porque Dios tiene misericordia y Dios es amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. Y es muy importante esta palabra del Señor, que nosotros tenemos que clamar al Señor. Tenemos que pedirle al Señor misericordia. Tenemos que clamarle con nuestra voz, clamándole a Él en diferentes momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Mayormente si nosotros estamos pasando en un momento difícil, nosotros tenemos que clamar a Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Si estás pasando momentos difíciles, clama al Señor, clama a Jesús. Jesús es la respuesta. Y Jesús te va a decir esa misma pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Si tu respuesta que tú le das a Jesús que sí, Señor, sí lo puedes hacer, entonces Jesús va a hacer grandes milagros, grandes prodigios en tu vida. Pero si tú lo crees, pero si no lo crees, es difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el punto número uno, que nosotros tenemos que clamar a Él. Tenemos que pedirle en oración, en ayuno. Bendito sea el nombre del Señor, y Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Ese es el punto número uno. El punto número dos: ¿qué es lo que ellos clamaron? ¿Qué es lo que ellos pidieron? Dando voces. Punto número dos dice: ten misericordia de nosotros. ¿Saben, mis amados hermanos, que hoy en tiempo la gente no está pidiendo misericordia? Mucha gente también está orando, pero bendito sea el nombre del Señor, que están apartados del Señor, no se acuerdan de la misericordia de Dios. Pero estos dos ciegos le dijeron al Señor: ten misericordia de nosotros. ¿Saben qué es lo que significa la palabra misericordia? Es inclinación a ser compasión para los que sufren, o para ofrecerles ayuda. Eso es lo que significa la palabra misericordia. En otras palabras, como dice el salmista David en el libro de Salmos capítulo 40, salmista David dice que cuando él pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi oración
misericordia de Dios, que Dios se incline a nosotros con compasión, bendito sea el nombre del Señor, para ayudarnos. Dios quiere ayudarte, el Señor quiere levantarte, pero si no te dejes ayudar, es difícil. Si no clamas a Dios, si no pides a Dios su misericordia, ¿cómo Dios te va a levantar? Si estos hombres hubiesen escuchado simplemente nada más de Jesús y Jesús pasó ahí, entonces Jesús no hubiera dicho esa palabra: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Pero ellos exclamaron diciendo: ten misericordia de nosotros. Sabían ellos, con fe, con certeza, con seguridad, que ellos iban a recibir algo de Jesús. Ellos sabían muy bien, mis amados hermanos. Pero déjame decirle, si usted y yo nos humillamos como estos dos hombres, pidiéndole a Dios su misericordia, pidiéndole a Dios una compasión, pidiéndole a Dios, mis amados hermanos, humillándonos en ayuno y oración, déjame decirle que estoy seguro que Dios tiene compasión de nosotros. Cuando Jesús alimentó a mucha gente, a 5,000 hombres, dice la palabra del Señor, Jesús tuvo compasión de ellos. Quizás muchos de ellos no tenían dinero para comprar un pedazo de pan. Quizás muchos de ellos, dice que la Biblia dice que cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, dice que muchos venían enfermos y endemoniados ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús tuvo compasión de ellos, los sanó, los levantó, y no solamente esto, sino que también les dio pan. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es compasión. Quizás eso es lo que habían escuchado los ciegos, que Jesús había alimentado a estos hombres, había sanado a los enfermos, a los endemoniados, bendito sea el nombre del Señor, por la cual estos dos ciegos estaban muy seguros que Jesús podía hacerlo. Pero ellos pensaron: ahora vamos a clamar misericordia para que Dios se incline a nosotros en compasión, para que Él nos levante, para ayudarnos, porque necesitamos ayuda. Lo que me estás viendo ahora, si tú necesitas ayuda, pídele solamente a Jesús. Jesús es el único que nos puede ayudar. Yo no sé en qué situación estás pasando, pero déjame presentarte a Jesús con su palabra. Jesús te está diciendo: ¿crees que yo puedo hacer esto? Si tu respuesta es que sí, Señor, créelo, porque será hecho conforme la fe que tú tienes, conforme como tú le crees a Dios. Quizás en este momento estás cansado de los problemas, estás cansado de cuánta dificultad, estás cansado de muchas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús te hace una pregunta a través de este tema diciendo: ¿crees que puedo hacer esto? Pero déjame decirte que Jesús puede hacer, pero tienes que pedirle misericordia, pedirle al Señor: Señor, perdóname primeramente, yo soy un pecador delante de ti. Entonces, Señor Dios mío, necesito de tu presencia, necesito ese milagro en mi vida, pero humíllate delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros pidamos misericordia. Bendito sea el nombre del Señor por todo lo que está pasando hoy en nuestro tiempo. Las cosas, al parecer, todo está difícil, pero cuando nosotros clamamos a Dios, pedimos misericordia, pedimos que Dios tenga compasión de nosotros, Él nos va a levantar, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, porque solamente en el nombre de Jesús se doblarán toda rodilla y toda lengua confesarán que Jesús es el Señor, dice la palabra. Y es muy importante, mis amados hermanos, pedirle misericordia al Señor, pedirle misericordia a Dios. Mucha gente no sabe pedir la misericordia de Dios.
Mucha gente no sabe humillarse ante la presencia de Dios, pero es necesario. Sabe que Daniel, mis amados hermanos, se humilló ante Dios pidiendo misericordia, no solamente por él, sino que por todo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel habían sido cautivados por 70 años en Babilonia, y se acordó, dice la palabra del Señor, Daniel, de la profecía del profeta Jeremías, que se había cumplido los 70 años, y dice la palabra del Señor que Daniel se humilló hasta lo sumo. 21 días clamó Daniel en ayuno, en silicio, en oración, diciéndole: Señor, hemos cometido pecado delante de ti, ten misericordia de nosotros, nos hemos olvidado de tu palabra, de tus mandamientos, de tus preceptos y de tus decretos, dice la palabra del Señor. Entonces Dios envió un mensajero a él. Desde el día que te pusiste de rodillas, ese mismo fue enviado el ángel Gabriel para darte, dice la palabra del Señor, las buenas noticias para ti. Pero ¿sabe qué? Se había levantado, bendito sea el nombre del Señor, un demonio, bendito sea el nombre del Señor, para detener lo que es la respuesta de Dios. Pero déjame decirte, aunque el diablo se levante, aunque los demonios se levanten, tenemos el Cristo de la gloria, que Él tiene poder para reprender al diablo y los demonios. Cuando Él dice, pues si Él te dice en esta hora, ¿crees que yo puedo hacer esto? Bendito sea el nombre del Señor. Si tú le dices, sí, Señor, entonces al instante, en el nombre de Jesús, será reprendido todo plan del diablo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tienes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasó con Daniel. Cuando Daniel empezó a clamar a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, es que Él empezó a clamar en ayuno y oración. Si nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, nosotros vamos a alcanzar misericordia de Dios, porque Dios es grande en su misericordia, pero también lento con su ira, dice la palabra del Señor. Pero nosotros no queremos la ira de Dios, queremos la misericordia de Dios, queremos que Dios se incline hacia nosotros para ayudarnos, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que pedirle misericordia a Dios. No es simplemente, Señor, levántame, sáname con esto. No. Hay que pedirle misericordia a Dios. Hay que humillarnos ante la presencia. Y estos dos hombres, mis amados hermanos, estos dos ciegos, llegaron ante la presencia de Jesús. Llegaron ante la presencia del Rey de Reyes. Y ellos sabían perfectamente que Jesús podía hacer la situación de ellos. Imagínense, hermanos, cómo era la situación. Si nosotros nos ponemos en lugar de estos dos ciegos, sin ver nada, sin ver a la familia, sin ver al papá, sin ver la mamá, ni los hermanos, tal vez solamente extinguían la voz de papá, de mamá, solamente por el oírlo nada más, pero jamás habían visto. Y quizás eso es lo que está pasando ahora, bendito sea el nombre del Señor. No puedes extinguir algo ahora. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el negro? Quizás estás confundido, pero déjame decirte, si Jesús, bendito sea el nombre del Señor, dejas entrar en tu corazón, Él lo puede hacer en tu vida. Y eso es lo que estos dos hombres estaban pasando. No podían ver a nadie. Solamente oyeron que Jesús podía hacer milagro y lo creyeron en su corazón. Si tú lo crees esto como Jesús dice, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahora nosotros tenemos que actuar con nuestra fe. Si nosotros creemos en Jesús, Jesús lo puede hacer, pero depende de nosotros, depende de nuestra fe. Si nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios pidiendo su misericordia. Mucha gente, en vez de humillarse ante Dios, en vez de pedir misericordia a Dios, se le mete el orgullo. Ya no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios. Dicen que nosotros venimos del mono, dicen que nosotros venimos de la nada, bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia
Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y a eso Dios nos hizo, mis amados hermanos, por la cual creemos en nuestro Creador, que Él nos hizo conforme a su imagen, dice la palabra de Dios. Y es muy importante esta palabra, dar voces, clamando o exclamando a Dios, pidiendo misericordia. ¿Y saben lo que significa la palabra misericordia? Es inclinación o hacer compasión por los que sufren, dice la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, es que si Dios, amados hermanos, o si alguien se interesa de nosotros, se llama Dios. Por eso el salmista David dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, dice la palabra del Señor. Y cuando David, mis amados hermanos, clamó al Señor con paciencia, y Jehová Dios, dice la palabra del Señor, se inclinó a él. Ese se llama misericordia. El único, el que nos puede ayudar, se llama Dios. Se llama, amados hermanos, nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos. Y ese es el punto número 2 que nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer: pedir misericordia, humillarnos ante la presencia de Dios. Punto número 3, reconocer a Jesús. Está en el mismo versículo 27. Cuando ellos, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Fíjese, no solamente creyeron ahí diciendo Hijo de David, no, ellos creyeron que era el Mesías, que era el Salvador del mundo. Si nosotros vemos, mis amados hermanos, la genealogía de Jesús, el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estos 2 ciegos se fueron a la raíz donde venía Jesús, que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo. Si tú crees que Jesús es Hijo de Dios, si tú crees que Jesús es el Mesías, si tú crees que Jesús es el Salvador del mundo, vas a obtener lo que tú estás pidiendo. Pero reconozca a Jesús como Señor y Salvador. En el tiempo de Jesús, ya David había muerto. Ya había muerto también su hijo Salomón. Ya habían muerto todos cuando Jesús nació. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos ciegos sabían la palabra de Dios, sabían la genealogía de Jesús, sabían, mis amados hermanos, que Jesús venía de la raíz del linaje de David, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis, por la cual ellos exclamaron diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Bendito sea el nombre del Señor. Realmente ellos habían creído que Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo. Y es muy importante esta palabra. Mucha gente hoy en tiempo solamente creen en el nombre de Jesús nada más, pero no creen en la palabra de Jesús. No creen lo que Jesús hace, lo que Jesús puede hacer. Es muy importante esta palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú crees en Jesús, créele a Jesús también, su palabra. Si Jesús te dice: apártate del pecado, apártate del pecado. Cumple la palabra de Dios, cúmplelo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ¿crees que puedo hacer esto? Porque si nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos en su palabra. De lo que Él nos diga, de lo que Él quiere que nosotros hagamos, nosotros tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Aleluya. Y es muy importante esta palabra del Señor. Si nosotros creemos en Jesús como el Mesías, como el Salvador, no solamente nosotros vamos a obtener quizás una sanidad, quizás un alivio, mis amados hermanos, hablando literalmente, sino que nosotros vamos a obtener vida eterna. Vida eterna, mis amados hermanos, si creemos en Jesús. Estos 2 hombres creyeron en Jesús, exclamaron a Jesús,
pidieron misericordia y creyeron que era el Mesías. Si tú crees el Mesías, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, si tú crees en Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, le crees en tu corazón, dice la palabra, serás tú salvo, dice la palabra del Señor. Es muy importante si tú crees esa palabra, si tú le crees a Jesús, créelo a Él. Si tu respuesta es sí, Señor, si tú lo puedes hacer, porque no hay otro nombre dado aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, que solamente en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y es muy importante esta palabra, que nosotros tenemos que pedirle misericordia, humillarnos ante Él, porque Él pronto viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación con este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Y esos son los 3 puntos muy importantes que nosotros tenemos que reconocer como estos 2 ciegos. Exclamar a Jesús, pedirle misericordia y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Mis amados hermanos, estos 3 puntos muy importantes para nosotros, para que haya una respuesta cuando nosotros clamamos, cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Sigue leyendo conmigo, bendito sea el nombre del Señor, versículo 28. Y llegado a la casa vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Versículo 29. Entonces Él les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Las cosas el Señor lo va a hacer conforme a lo que nosotros creemos. Si Jesús lo ponemos en grande, es porque grande es nuestra recompensa. Si usted lo pone a un problema más grande que Jesús, mis amados hermanos, no puede meterse ahí. Pero si tú lo pones primeramente a Jesús en tu vida, que Jesús es grande, que Jesús es poderoso, bendito sea el nombre del Señor. Jesús tiene la respuesta para ti, para tu vida, en tu situación que estás pasando en esta preciosa hora. Necesitas a Jesús, necesitas creerle a Jesús. Jesús es la respuesta, porque será hecho conforme a lo que nosotros creemos, dice la palabra. Eso es lo que a mí la Biblia me enseña, dice. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Si nosotros meditamos un poco acerca de este versículo, si ellos no tuviesen fe, ninguno de ellos fuese abierto sus ojos. Pero ellos expusieron su fe en Jesús, pusieron la fe totalmente en Jesús. Jesús fue la certeza o el centro de la fe de ellos, por la cual al instante empezaron a ver cuando Jesús los tocó los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, versículo 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mira, mis amados hermanos, Jesús tocó los ojos de ellos y ellos lo hicieron conforme a la fe. Ellos habían puesto la fe en Jesús. Y es lo mismo. Quizás Jesús está tocando tu vida a través del Espíritu Santo donde estás. Pero si tú no crees que Jesús lo puede hacer, sí lo puede hacer. Puede ser un testimonio para contarle a los demás, porque Jesús le dijo a estos 2 ciegos: ya ustedes ya están sanos, ya pueden ver, pero quédense callados, no le digan a nadie. Pero saben que estos hombres, dice la Biblia, que empezaron a divulgarlo. ¿Por qué? Quizás sin palabras, porque ellos ya estaban saltando, ya no se estaban cayendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no se estaban agarrando de la mano los 2. Quizás ellos ya estaban caminando, brincando, saltando de alegría, por la cual Jesús, mis amados hermanos, les dijo: no digan nada a ustedes, deja que la obra, deja que el milagro hable por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Jesús hace un milagro, la
Señor Jesucristo. Y es muy importante esa palabra, pero si nosotros lo creemos por fe, pero si usted dice, bueno, esa es mentira, entonces quédese con su situación. Jesús está dispuesto para ayudarte. Si tú le crees, Jesús está para ayudarte. Y si no lo crees, esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, jamás retornará vacío, porque esa palabra es como una espada de doble filo, corta adelante y corta para atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra tiene poder si usted lo cree. Es muy importante esta palabra. Por eso Jesús los encargó a ellos. Dice, pero saliendo ellos, versículo 31 dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Fíjense, mis amados hermanos, lo divulgaron. No sé si hablaron o porque la gente vieron, parece que este era el ciego, y los otros veían, ¿eres tú el ciego? Quizás ellos decían, ¿acaso usted no me reconoce? Pero no, antes era ciego. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo mismo espiritualmente. Muchos antes eran ciegos. Jesús los ha levantado. Ahora son diferentes. Son una luz para aquellos que están en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús ha hecho un cambio. Ha abierto los ojos de ellos espiritualmente. Ahora están en la luz, porque Jesús los ha hecho abiertos. Los ojos los ha hecho ver las cosas espirituales, por la cual se avergüenzan de las cosas del mundo. Antes yo era así, pero ahora no. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le creyeron la palabra de Jesús, porque aquel que nos llamó, dice la palabra de Dios, es santo y 3 veces santo. Jesús, amados hermanos, Él es santo. Bendito sea el nombre de Jesús, por la cual es muy importante esa palabra. Si tú le crees esa palabra, Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Yo no sé qué situación, tal vez no puedo nombrar ninguna de las situaciones que usted está pasando, pero cada uno de ustedes saben qué situación estén atravesando en esta preciosa noche. Pero déjame decirte de lo que Jesús te dice. ¿Crees que yo puedo hacer esto en ti? ¿Crees que puedo hacer esto? Ahora eres tú con la respuesta conforme tu fe. Si tú pones tu fe en Jesús, será hecho conforme lo que tú estás pidiendo al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estos 2 hombres fueron sanos. Empezaron a divulgar lo que Jesús había hecho, mis amados hermanos. Quizás diciendo, Jesús me sanó, ahora puedo ver. Quizás los padres venían, los abrazaban, ahora sí, ya puedes trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Se maravillaban. ¿Por qué? Porque Jesús, amados hermanos, había hecho un milagro. Bendito sea el nombre del Señor en la vida de estos 2 ciegos. No sé si eran 2 hermanos o yo no sé nomás si se encontraron. Yo no sé, amados hermanos, pero lo único que sé, aquí la Biblia dice que 2 ciegos le siguieron a Jesús. Y es por eso es muy importante, mis amados hermanos, esta palabra, para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, lo que es la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Déjame leerles un texto más, mis amados hermanos, que donde también hubieron 2 ciegos que le seguían a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra del Señor: al salir ellos de Jericó, le seguían una multitud, una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿crees que yo os haga eso? ¿Crees que yo haga? Dice la palabra del Señor que Jesús los hace una pregunta. ¿Creéis que yo os haga? O sea, en otras palabras, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Jesús vuelve a preguntar
Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 33. Aquí dice, ellos le dijeron, Señor, que sea. Dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mira, mis amados hermanos, esta otra palabra tiene el mismo paralelo, mis amados hermanos, del otro que acabamos de leer. Mis amados hermanos, que estos dos ciegos exclamaron. Jesús les dijo de la misma manera, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, ábrenos los ojos. Eso es lo que nosotros queremos. Lo mismo Dios te está diciendo. ¿Crees que yo puedo hacer esto en tu vida? Si tú dices, haz lo que yo quiero ver una sanidad, quiero que mi familia sea restaurado, eso es lo que se va a hacer. Pero si tú lo crees, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús haga esto en tu vida, entonces síguelo, porque mucha gente hoy en tiempo, cuando ve un milagro, hasta ahí llegó, bendito sea el nombre del Señor, ya no le siguen a Jesús. Pero estos dos ciegos, dice la palabra del Señor, cuando vieron que sus ojos fueron abiertos, ellos le siguieron a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Si Jesús hace algo en tu vida, síguelo. ¿En qué manera? Viviendo tu vida en santidad, apartándote del pecado, porque eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Mis amados hermanos, en esta preciosa hora es muy importante esa palabra del Señor. Si tú crees que Jesús puede cambiar tu situación, sí lo puede hacer, mis amados hermanos. Jesús ha hecho muchas cosas en mi vida y Jesús lo puede hacer en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta es la palabra para cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Cree esa palabra, sigue a Jesús, clama a Jesús, pide misericordia, cree en su nombre. Eso es lo más importante. Humíllate ante su presencia, porque Él es amplio en perdonar y Él tiene misericordia a quien Él tiene misericordia, dice la palabra. Así que, mis amados hermanos, les agradezco mucho por poner atención a la palabra del Señor y que el Señor me lo bendiga. Si alguien está pasando momentos difíciles, quiero orar por su vida. Si alguien quiere aceptar, reconciliar con el Señor, puede hacer una oración donde quiera que esté. Bendito sea el nombre del Señor, y vamos a dar gracias por la palabra del Señor en esta preciosa hora. Amado Jesús, que estás en el cielo, Padre Santo, en esta hora, Señor, agradezco, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, para exponer tu palabra, Maestro Santo. Solamente yo te pido, Señor, que tú me ayudes cada día más. Señor, yo te clamo, Padre, pidiendo misericordia por mí, por mi familia. Padre, creo, Señor, que tú eres mi sanador. Tú crees, Señor, mi salvador, Padre Santo. Mira, Señor, mis hermanos, Padre, si algunos se conectaron para ver este mensaje, que tu palabra, Señor, haga el efecto en cada vida, en cada corazón. Restáuralos, sánalos, perdónalos, Padre. En esta hora, si alguien está pidiendo perdón, misericordia, Señor, perdónalo, Padre Santo. Señor, si alguien está arrepentido, Señor, Dios mío, Padre, escribe, Señor, Dios mío, su nombre en el libro de la vida, Padre Santo, y séllalo con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, yo creo por tu palabra, Señor, Dios mío, Padre, que tu palabra, Señor, tocará cada alma, Señor, en esta preciosa hora. Te pido, mi Dios amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, y te doy gracias, Señor, Dios mío, por tu palabra. Dios mío, cualquier situación que tu pueblo, que mis hermanos, Señor, que los oyentes, Padre, estén atravesando, Padre, ayúdalos, Señor, Dios mío, piedad y misericordia de ellos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Tuyo, Señor, es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, les agradezco por su paciencia. Que el Señor me los bendiga en esta hora y que la paz del Señor en cada corazón. Dios me los bendiga.